Me llamo Leonardo, tengo 57 años y trabajo en la agricultura desde que era niño. Crecí en el campo, acompañando a mi padre. Luego asumí lo que era suyo, y hoy la finca es mía. Ya he visto muchas cosas extrañas en el monte, animales que desaparecen, ruidos de cosas grandes donde no debería haber nada. Pero lo que pasó el año pasado, en época de cosecha, fue diferente. No solo fue extraño, fue raro de una forma que hasta hoy no sé cómo explicar. A veces pienso que ni siquiera quiero entenderlo. Ocurrió aquí en nombre de Dios, donde vivo y trabajo. La finca queda a unos 20 minutos de la ciudad, por un camino de tierra bueno, pero de noche todo queda oscuro. La cosecha fue buena ese año. La gente estaba animada. El equipo era pequeño, solo gente de confianza. Nosotros trabajábamos hasta tarde organizando las cosas y a veces cenábamos ahí mismo, en el galpón. Fue en una de esas noches que escuchamos por primera vez. Era un canto, femenino, bonito incluso, pero muy lejos. Al principio pensé que era alguien pasando, alguna mujer que iba a algún lado y cantaba para espantar el miedo. Pasa. Pero en las noches siguientes, el canto volvió. Siempre a la misma hora, como a las 9:30, a veces 10 de la noche. Siempre venía de la misma dirección. Comenté con la gente y nadie sabía de dónde venía. Jorge, mi sobrino, hasta bromeó que podía ser la Llorona afinada, y nos reímos. Pero el canto no paraba. Era tranquilo, pero daba una molestia rara. No era un canto triste, pero tampoco daba paz. Uno de los muchachos, Emiliano, dijo que la voz parecía estar más cerca cada noche. Yo no había notado eso, pero cuando lo dijo, presté más atención. Y era cierto. En la quinta noche, decidimos ir a ver. Íbamos todos con linterna y también llevamos los celulares. No era lo más sensato, pero creo que la curiosidad ganó al sentido común. Caminamos hacia el sonido, sin prisa, hablando bajo. El canto seguía, medio melódico, medio arrastrado, como si la mujer cantara sin mucho sentimiento. Era bonito, pero frío, ¿entiendes? Frío como el viento de madrugada. Después de unos 15 minutos, caminando por la plantación, llegamos a un claro pequeño que ni sabía que existía ahí. El canto paró justo cuando pisamos ahí. Fue inmediato. La sensación fue rara, como cuando alguien apaga la radio en medio de la música. Nos quedamos parados, sin saber qué hacer. Jorge iluminó el suelo con la linterna y ahí vimos un círculo bien definido, de unos 2 metros de diámetro, con la tierra completamente quemada. No parecía haber sido fuego natural, ni un accidente. Las plantas estaban quemadas solo dentro de ese círculo, y el suelo estaba negro, seco, duro. Alrededor había huellas. No eran nuestras, eso lo aseguro. Algunas parecían de pies descalzos, otras ni sé de qué eran. Grandes, profundas, en direcciones aleatorias. No parecía que alguien hubiera estado caminando por ahí. Parecía más una danza o un ritual. Nos quedamos ahí unos 5 minutos, quizás menos, sin hablar nada.
cada uno con su linterna, mirando en direcciones diferentes del círculo. La temperatura parecía más baja y no sé si era solo impresión, pero yo temblaba, y no era solo por miedo. Decidimos regresar. Nadie quiso comentar lo que vio. En el camino de regreso, el silencio pesaba. Hasta Jorge, que siempre está bromeando, estaba serio. Esa noche, nadie quiso cenar. Cada uno fue a su casa. Yo dormí mal. Me desperté varias veces pensando que había oído algún ruido, pero nada pasó. Solo que la noche siguiente no escuchamos el canto. Pensamos que quizá había terminado, que era alguna broma pesada, no sé. Pero entonces empezó otra cosa. En vez de canto, empezamos a escuchar risas, risitas cortas, apagadas, como alguien intentando aguantar la risa. La noche siguiente, decidimos ir en grupo otra vez, pero esta vez llevamos al perro del vecino, un mestizo grande y bravo que siempre anda suelto por la finca. La idea era que él ayudara a espantar lo que fuera que estuviera por ahí. Cuando comenzaron las risas, el perro se puso inquieto, gruñendo bajo, mirando hacia todos lados. El problema era que no podía encontrar nada y parecía cada vez más nervioso. Seguíamos las risas por la plantación y se iban haciendo más fuertes, casi como si alguien estuviera jugando a las escondidas con nosotros. Caminábamos por los senderos entre el maíz y el perro a veces se detenía, rígido, con el pelo erizado. Sentía un frío raro que venía desde dentro, ¿sabes? Como si algo invisible tocara la piel sin llegar a rozarla. A mitad del camino, una risa diferente, más clara, vino muy cerca de nosotros. Miré hacia atrás y no vi a nadie. La luz de las linternas parecía bailar en las hojas del maíz, como si alguien las estuviera moviendo. El perro ladró fuerte y en ese momento sopló un viento helado que rompió el silencio de la noche. Fue suficiente para que decidiéramos que ya era hora de regresar. Cuando nos acercamos al claro del círculo quemado, las risas se detuvieron de golpe. Caminamos despacio, con el corazón apretado, y el perro estaba cada vez más alterado. La tierra dentro del círculo seguía negra y dura. El olor era raro, como de madera quemada mezclada con algo podrido. Te juro que sentí ganas de salir corriendo, pero me aguanté. De vuelta en el galpón, casi no hablamos. Todos estábamos pálidos, cansados y sin saber qué pensar. Al día siguiente, la gente pidió irse más temprano. Yo me quedé pensando en todo lo que había pasado. Mi esposa me preguntó si estaba bien, pero no quise decir mucho. Le dije que eran cosas de la imaginación, pero por dentro estaba preocupado. Ya sabes cómo es. Las siguientes noches fueron más tranquilas, sin cantos ni risas, pero la sensación de estar siendo observado no se iba. Empecé a cerrar todo en la finca, cosa que nunca había hecho antes, hasta las puertas del galpón. Lo que más me incomodaba era la idea de que había algo ahí, cerca del maizal, que nadie veía, solo se sentía. Una noche, ya acostado, casi dormido,
escuché pasos suaves en la terraza de la casa. Pensé que era Jorge, que se había quedado a cuidar los equipos, pero cuando me levanté a mirar, no había nadie. Solo el silencio y el viento. Me quedé ahí parado, escuchando, y de repente, de la nada, una risa apagada salió de la oscuridad. Se me heló el cuerpo. Intenté ignorarlo. Me dije que era cosa de la cabeza, pero ya no podía dormir bien. La finca se sentía distinta. Hasta los animales estaban inquietos. El perro que llevamos esa noche desapareció después de unos días, y nadie supo decir a dónde fue. Jorge dijo que sentía que alguien lo miraba todo el tiempo, incluso cuando estaba solo. Decidí buscar ayuda, pero no de ese tipo que cree en cosas del otro mundo, ¿sabes? Llamé a un amigo que trabaja con equipos de seguridad para instalar cámaras en la plantación. Quería ver si podía grabar algo, una explicación racional. Pusimos unas cámaras simples, con sensor de movimiento, y las dejamos grabando por la noche. En la primera madrugada de grabación, las cámaras mostraron algo raro. Aparecía una sombra moviéndose entre el maíz, demasiado rápido para ser una persona. Era una forma oscura, sin contornos claros, que desaparecía cuando la cámara intentaba enfocar bien. No se podía entender qué era. Le mostré el video a Jorge y a los muchachos, y nadie supo decir qué era eso. Solo me miraron con cara preocupada. Después de eso, las cosas solo se pusieron más raras. Las risas volvieron, y ahora, a veces, jurábamos oír susurros mezclados con ellas, pero no podíamos entender lo que decían. Era como si intentaran decir algo, pero fuera imposible captar las palabras. Yo ya estaba agotado, preocupado por la seguridad de la finca y de mi familia, que no entendía muy bien lo que estaba pasando. Una noche, decidí ir solo hasta el claro del círculo quemado, solo para intentar entender mejor qué podía estar ocurriendo ahí. Llevé una linterna potente y un radio para avisar a los demás si pasaba algo. Cuando llegué, la tierra seguía quemada, como si fuera reciente, aunque ya había pasado una semana. Me quedé quieto un rato, mirando alrededor, esperando oír el canto o las risas. No pasó nada. Solo el silencio pesado de la plantación de noche. Pensé en irme, pero algo me hizo mirar al suelo y vi huellas nuevas, frescas, saliendo del círculo en dirección al monte. Las seguí despacio, tratando de no hacer ruido. Las huellas se detenían cerca de un viejo roble, un árbol que está ahí desde que tengo memoria. En su sombra, el aire parecía distinto, más denso. Sentí una presencia extraña, casi física, como si alguien me observara, escondido entre las hojas. El corazón se me aceleró y me dieron ganas de salir corriendo de ahí, pero me quedé quieto, intentando entender. Fue entonces cuando oí un susurro bajo, casi inaudible, diciendo mi nombre. No podía ser imaginación. La voz era clara, aunque lejana. Salí corriendo lejos de ese árbol, de vuelta al círculo quemado. Respiraba profundo, tratando de calmarme, pero las piernas me temblaban. No le conté a nadie lo que había escuchado. Pensé que era mejor no asustar más al grupo, pero eso
me dejó inquieto. Sentía que algo ahí quería que supiera que estaba presente, que me veía. Esa semana, los equipos que instalamos empezaron a fallar. Las cámaras se apagaban solas, las radios no tenían buena señal, las luces del galpón parpadeaban sin motivo. Era como si alguien o algo estuviera interfiriendo en todo. Tenía la impresión de que el misterio no estaba solo en el canto o en las risas, sino en algo mayor, más difícil de explicar. Una noche, durante una tormenta, sentí la necesidad de ir hasta el galpón, que queda algo alejado de la casa. Quería revisar los equipos y ver si todo estaba funcionando. Cuando llegué, las luces estaban apagadas y el silencio era total, a pesar de la lluvia golpeando el techo. De repente, oí pasos viniendo del monte, del lado opuesto al camino que lleva a la plantación. Me quedé quieto, esperando, tratando de escuchar mejor. Los pasos se acercaban despacio, y entonces vino una risa corta, como si alguien se burlara de mí. Saqué el celular para llamar a Jorge, pero no tenía señal. La sensación era que alguien estaba ahí, observando, esperando el momento justo para aparecer. Sentí un escalofrío como nunca antes. Corrí de vuelta a la casa, empapado por la lluvia, y cerré todas las puertas con cuidado. Llamé a Jorge y a los muchachos, y quedamos en reunirnos al día siguiente para decidir qué hacer. Todos estaban preocupados. Sabía que no podía dejar que eso continuara así, pero no tenía idea de cómo resolverlo. Nunca creí en esas cosas, pero ahora algo me decía que esto no era normal. Al día siguiente, fuimos juntos al claro del círculo quemado, todos con el rostro serio. Jorge encontró unas marcas diferentes cerca del círculo, como si algo hubiera arañado la tierra con fuerza. Emiliano dijo que sentía como si alguien lo siguiera desde que llegamos ahí. Decidimos que lo mejor era buscar ayuda, pero no sabíamos a quién. Nadie en el pueblo iba a entender ni a creernos. Buscamos al padre Mateo, que aunque no es muy dado a supersticiones, ya había escuchado historias parecidas de otras zonas rurales. Vino hasta la finca, bendijo el campo, rezó por nosotros. Dijo que a veces hay cosas que no se pueden explicar, pero que la fe y el respeto por la tierra ayudan a mantener todo en equilibrio. Nos pidió que no provocáramos más, que dejáramos el lugar en paz. Después de eso, las risas pararon por unos días y por un momento pensamos que todo había terminado. Pero una noche, mientras dormía, tuve un sueño raro. Soñé que estaba parado en medio del círculo quemado y una figura femenina se me acercaba. No tenía rostro, solo un velo oscuro sobre la cabeza. No hablaba, pero me extendía la mano. Desperté empapado en sudor, con el corazón latiendo rápido. Me levanté, tomé agua y traté de calmarme. Esa noche no hubo risas ni ruidos, pero sentí que el sueño no era solo eso, como si fuera un mensaje, una advertencia. No le conté a nadie, pero desde entonces dejé de ir al círculo. No quería tentar a la suerte. Los otros también comenzaron a evitar el lugar. Las plantas alrededor del círculo nunca volvieron a crecer y la tierra
quedó estéril. Pasábamos por ahí solo cuando era necesario, y siempre rápido, sin mirar mucho. Poco a poco, las noches volvieron a ser más tranquilas, pero nunca igual que antes. Siempre había un silencio que pesaba más de lo normal. Un día, Jorge me dijo que pensaba vender su parte de la tierra. Dijo que amaba ese lugar, pero que sentía que algo había cambiado para siempre. No lo juzgué. También pensé en irme, pero algo me ataba aquí. Tal vez la costumbre, tal vez la necesidad de entender, o simplemente la esperanza de que todo volviera a la normalidad algún día. A veces, cuando camino solo por el campo, siento que alguien me sigue. No hay pasos ni voces, solo esa sensación de que no estoy del todo solo. No es siempre, pero ocurre, especialmente cerca del anochecer. Me detengo, miro a mi alrededor, respiro hondo y sigo. Ya aprendí a convivir con eso, como si el campo ahora tuviera una sombra que antes no tenía. La cosecha de ese año fue buena, a pesar de todo, pero nadie lo celebró con entusiasmo. Hicimos lo necesario. Recogimos los frutos, vendimos lo que pudimos. Nadie quiso quedarse después del anochecer. Los trabajadores venían y se iban temprano, sin hacer preguntas. Todos sabían que algo raro había pasado, aunque nadie lo dijera en voz alta. Mi mujer me preguntó si pensaba en mudarnos. Le dije que no iba a dejar mi tierra por algo que no entendía, pero por dentro sabía que ella también tenía miedo. Empezó a dejar velas encendidas por la casa, a rezar con más frecuencia. No decía nada, pero sus gestos hablaban por ella. Yo solo la abrazaba y le prometía que todo iba a estar bien. Hasta hoy, no hemos vuelto a escuchar el canto, pero las risas, a veces, cuando el viento sopla fuerte por la noche, me parece oírlas de nuevo, allá lejos, entre los maizales. No digo nada. Me quedo quieto, escuchando, tratando de convencerme de que es solo el viento. Pero una parte de mí sabe que no es así, que hay algo más allá, observando. Y por eso sigo aquí, porque esta es mi tierra y también mi historia. No sé si algún día entenderé lo que ocurrió, ni si algún día esas risas se apagarán de verdad. Pero mientras viva, cuidaré este lugar, aunque haya algo que camine entre los surcos por la noche, aunque haya ojos que me miren desde la sombra, porque el campo también guarda sus secretos. Compré una hacienda abandonada en Aguascalientes hace pocos meses. Siempre quise un lugar tranquilo para escapar de la ciudad y, a pesar del estado de abandono, el precio era demasiado bueno para dejarlo pasar. La casa principal era antigua, con un fuerte olor a moho y ventanas rotas, pero tenía un encanto extraño que me llamó la atención. Mi idea era reformarla poco a poco, con calma,
y pasar fines de semana allí. Al principio, parecía solo otro proyecto de renovación, nada fuera de lo común. El terreno es grande, lleno de árboles secos y hierba alta. Al final del primer día, estaba más cansado de lo que imaginaba, pero emocionado por lo que podría hacer allí. En el segundo día, empecé a limpiar la parte exterior de la casa, quitando hojas y ramas del patio. Los vecinos están lejos, rara vez aparece alguien cerca. De vez en cuando escucho ladridos de perros a lo lejos y el sonido del viento entre los árboles. El silencio es casi total por la noche, y eso me inquietó un poco al principio, pero también me ayudó a dormir mejor que en la ciudad. La casa tiene un piso de madera que cruje a cada paso, y el polvo en el aire da una sensación de abandono muy fuerte. Pero fui acostumbrándome a eso. Es normal en casas viejas. En la tarde del tercer día, decidí explorar el sótano de la casa. La entrada está en una puerta vieja en el pasillo de la cocina, cubierta por una alfombra rota. La escalera es estrecha y un poco empinada, con un pasamanos de hierro oxidado. Cuando bajé, sentí un olor fuerte a tierra y moho mezclado, diferente al resto de la casa. La poca luz que entra por la escalera apenas alcanza el fondo del sótano, que es pequeño y lleno de cajas antiguas, telarañas y una sensación extraña que no supe explicar. Pensé que era solo un lugar olvidado, sin nada interesante. Empecé a revisar las cajas y encontré cosas viejas, periódicos amarillentos, fotos descoloridas, ropa y algunos juguetes infantiles, todos cubiertos de polvo y suciedad. No era nada de valor, pero me hizo pensar en quién habría vivido allí. La sensación de estar en ese lugar oscuro y cerrado, rodeado de cosas paradas en el tiempo, me puso un poco inquieto, pero seguí explorando. En un rincón del sótano, entre una pila de cajas, encontré algo que me hizo detenerme. Huesos pequeños, mezclados con juguetes. Eran huesos de verdad, parecían de niño. Me quedé congelado por unos segundos, sin saber qué hacer. Saqué la linterna del celular para mirar mejor y confirmé que había huesos esparcidos en el suelo, medio enterrados en el polvo, junto con muñecas rotas y carritos viejos. Mi corazón se aceleró y sentí una mezcla de miedo e incredulidad. Pensé en llamar a la policía, pero algo dentro de mí me hizo dudar. Tal vez eran restos de animales. Me traté de convencer. Aún así, no parecía normal. Decidí cubrir todo con un trapo viejo y cerrar el sótano, planeando volver al día siguiente para entender mejor qué estaba pasando. Volví al cuarto después de un día cansado, pero no podía sacar de la cabeza lo que había encontrado. Pasé horas mirando fotos de la hacienda en el celular, intentando encontrar alguna historia o noticia antigua que explicara la presencia de esos huesos. No encontré nada, ninguna noticia sobre desapariciones o crímenes relacionados con la hacienda. Eso solo aumentó mi inquietud. Llegó la noche, y con ella un silencio pesado. Traté de dormir, pero el corazón latía rápido y cada ruido parecía amplificado por el miedo.
En medio de la noche, escuché golpes suaves, como si alguien estuviera golpeando levemente el piso de la habitación. Al principio pensé que era cosa de la casa, la madera acomodándose o el viento, pero los golpes continuaron, con un ritmo extraño, casi como si intentaran llamar la atención. Me levanté y caminé por la habitación, pero no encontré nada fuera de lugar. La perra de la vecina ladró a lo lejos, pero aquí dentro no había nadie más que yo. Me quedé despierto hasta la mañana, tratando de entender qué escuchaba, pero nunca había sentido algo así antes. En los días siguientes, los golpes en el piso se hicieron más frecuentes, siempre durante la noche. Me despertaba varias veces con el ruido que venía del suelo de madera del cuarto principal. A veces, parecía hasta que alguien estaba intentando salir de debajo del piso, golpeando con fuerza. Revisaba todo, pero no encontraba nada. La casa seguía vacía, sin señales de intrusos o animales. Empecé a tener miedo de dormir solo, pero tampoco quería abandonar la hacienda después de todo lo que había invertido. Un día, llamé a un amigo para que me ayudara a revisar el sótano otra vez. La idea era abrir ese lugar con más cuidado, ver si podíamos encontrar alguna explicación para los huesos y los golpes. Cuando abrimos la puerta, el olor fuerte volvió inmediatamente. Noté que el suelo estaba más húmedo y el polvo parecía haber sido movido. Con la linterna, encontramos más huesos esparcidos y también algunos juguetes nuevos, como si alguien los hubiera dejado allí recientemente. Eso nos dejó más asustados que antes. Decidimos entonces que sería mejor llamar a un especialista, alguien que entendiera de arqueología o algo parecido, para analizar lo que habíamos encontrado. Mientras tanto, intenté no pensar mucho en el sótano o en los golpes, pero era imposible. Por la noche, el sonido parecía más fuerte, más desesperado. Sentí que algo en la hacienda estaba tratando de comunicarse o pedir ayuda. Pensaba en qué podría haber pasado allí. ¿Quién habría dejado esos huesos y por qué los juguetes infantiles estaban mezclados? Todo parecía un misterio sin respuesta. Al día siguiente, llegó el especialista. Era un hombre tranquilo, de unos 50 años, con experiencia en hallazgos antiguos y restos humanos. Examinó los huesos con cuidado y confirmó que eran de niños, probablemente enterrados allí hace décadas. Eso me dejó helado. Le pregunté si podía tratarse de un cementerio clandestino, algún crimen del pasado, pero dijo que no podía afirmarlo solo con una inspección visual. Harían falta estudios más profundos, tal vez incluso excavaciones en el terreno. Sentí un nudo en la garganta al pensar en la posibilidad de que esa hacienda escondiera una historia tan triste. Mientras el especialista hacía su informe, traté de continuar con la rutina normal de la reforma, pero era difícil concentrarse. Cada ruido extraño me aceleraba el corazón. Una noche, mientras tomaba café en la cocina, volví a escuchar los golpes, esta vez desde el suelo de la sala. Parecían tener un ritmo diferente, casi como si quisieran decirme algo. Me quedé quieto, escuchando e intentando entender. La sensación era rara, una mezcla de miedo y curiosidad,
como si algo invisible esperara que yo reaccionara. Decidí que necesitaba investigar el sótano con más cuidado. Con guantes y mascarilla, empecé a organizar el espacio, quitando las cajas y los juguetes viejos. Encontré un cuaderno antiguo, con páginas amarillentas y letras difíciles de leer. El cuaderno tenía dibujos de niños y símbolos extraños, junto con anotaciones que parecían diarios, hablando de miedo, soledad y gritos en la oscuridad. Leí algunas páginas y me sentí incómodo, pero seguí. Lo que más me llamó la atención fue una frase repetida varias veces. Ellos no quieren salir. Esa frase se quedó en mi cabeza todo el día. Ellos no quieren salir. ¿Serían los niños cuyos huesos encontré? ¿No descansaban en paz? ¿Por qué estaba ocurriendo todo esto justo ahora? Traté de hablar con los vecinos sobre la hacienda y su pasado, pero nadie sabía mucho. Algunos decían que el lugar estaba maldito, que la gente se había ido por cosas raras. Otros simplemente no querían hablar del tema, como si fuera algo prohibido. Eso solo aumentó mi sensación de estar metido en algo muy serio. Esa noche me preparé para enfrentar lo que fuera. Coloqué una cámara en el cuarto, con la esperanza de registrar los golpes o cualquier otra cosa que pudiera explicar el misterio. También dejé una grabadora encendida para captar sonidos. Me senté en la sala, tratando de leer un poco, pero no podía concentrarme. El silencio era pesado, y yo estaba atento a cualquier ruido. Las horas pasaban lentamente, hasta que, alrededor de la 1 de la madrugada, comenzaron los golpes en el piso, más fuertes que antes. La cámara y la grabadora lo registraron todo. Se escuchaban claramente los golpes, en un ritmo constante, como si alguien estuviera tratando de escapar de debajo del suelo. Me quedé paralizado, con miedo, sin poder moverme. Sentí que el piso vibraba ligeramente, como si algo grande se moviera ahí abajo. Pasé la madrugada despierto, esperando que el sonido parara, pero solo se detuvo cuando amaneció. Fue la peor noche de mi vida. Sentí que me estaba enfrentando a algo que nunca debí haber tocado. En los días siguientes, empecé a notar otras señales extrañas. Puertas que estaban cerradas aparecían entreabiertas. Objetos cambiaban de lugar sin explicación, y la sensación de que alguien me observaba era constante. Tenía miedo de dormir en la casa principal, así que pasaba más tiempo afuera, trabajando en el terreno y evitando el sótano. Pero sabía que no podía huir para siempre. Tenía que entender qué estaba pasando antes de que todo empeorara. Volví a hablar con el especialista, y él sugirió que llamáramos a un médium para intentar una comunicación espiritual. Confieso que era escéptico, pero en ese punto, cualquier posibilidad valía la pena. El médium llegó una tarde, bajó con nosotros al sótano y, después de unos minutos en silencio, dijo que sentía la presencia de varios niños atrapados en ese lugar, asustados y tristes. Nos pidió hacer una oración y prometió ayudar a liberar esas almas. Salí de allí con una mezcla de esperanza y miedo. Esa noche, los golpes volvieron, pero eran diferentes. Ya no eran como intentos desesperados de salir, sino más tranquilos, casi como un ritmo suave para llamar la atención. Sentí una presencia a mi lado,
como si alguien estuviera sentado en la orilla de la cama. Traté de hablar, pero la voz no me salía. Fue un momento difícil, lleno de emociones y confusión. A la mañana siguiente, desperté agotado, pero con la sensación de que algo había cambiado, aunque no podía decir exactamente qué. Poco a poco fui entendiendo que la hacienda guardaba historias que no podía controlar. No sé exactamente qué son esos golpes, ni quiénes eran los niños cuyos huesos encontré. Tal vez sean espíritus atrapados, o solo ecos del pasado que siguen manifestándose. Sigo aquí, reformando la casa, tratando de convivir con el misterio, porque huir ya no es una opción. Aún no sé qué me depara el futuro, pero una cosa es segura. En esta hacienda, el silencio nunca volverá a ser el mismo. Con el tiempo, empecé a aceptar la presencia de esas cosas extrañas en la casa. Aprendí a convivir con los sonidos de los golpes e incluso a esperarlos, como si fueran parte del lugar. Llegué a anotar los horarios en que ocurrían, casi siempre tarde en la noche, o bien temprano, antes del amanecer. Me di cuenta de que no eran aleatorios, tenían un patrón que aún no he logrado entender. Eso me dejó curioso, aunque aún siento miedo cuando escucho esos golpes insistentes en el piso. En una de esas noches, decidí grabar un video mientras ocurría el sonido. Puse el celular en el suelo, apuntando hacia el techo, y esperé. Los golpes comenzaron de repente, con una secuencia constante, casi rítmica. De repente, escuché un susurro muy bajo, casi inaudible, pero que parecía repetir una palabra. «Sal». No pude entender bien, pero fue suficiente para que se me pusiera la piel de gallina. Apagué el video rápido, porque no quería asustarme más de lo que ya estaba. La hacienda tiene muchos rincones oscuros, y empecé a evitar el sótano por completo. No quería seguir removiendo eso, a pesar de la curiosidad. También noté que mi perro, que antes parecía gustarle el lugar, comenzó a gruñir hacia el sótano y se escondía cuando pasaba cerca de esa puerta. Eso solo confirmó mis sospechas de que había algo realmente mal ahí. Por varias noches, se negó a entrar a la casa, prefiriendo quedarse en el auto conmigo. Era una señal clara de que no estábamos seguros allí. Hablé con un vecino más viejo sobre la historia de la hacienda, intentando descubrir algo que me explicara lo que estaba pasando. Me contó que, hace mucho tiempo, la familia que vivía allí sufrió una tragedia con niños que desaparecieron misteriosamente. Nunca encontraron respuestas, y la hacienda fue abandonada poco después. La gente evitaba pasar por ahí, especialmente de noche. Eso confirmó mis sospechas, pero también me dejó con un peso en el pecho. Desde entonces, he sentido una presencia más fuerte en la casa, especialmente cerca del sótano. A veces, de madrugada, escucho pasos suaves, como si alguien caminara despacio. He intentado hablar con esa presencia, pidiéndole que me deje en paz, pero nunca recibo una respuesta directa. Los golpes continúan, y a veces parece que responden cuando hablo. No sé si mi mente me juega trucos, o si realmente hay algo intentando comunicarse conmigo. Un fin de semana, un amigo vino a visitarme y se quedó en la casa conmigo. Durmió en el cuarto de al lado, pero también escuchó los golpes durante la noche.
Al día siguiente, me dijo que tuvo una sensación extraña, como si alguien lo observara en cada movimiento. Eso me alivió un poco, porque me di cuenta de que lo que yo sentía no era paranoia. Los golpes y la presencia no eran exclusivas para mí. Algo en ese lugar realmente afecta a quienes están cerca. A pesar de todo esto, sigo intentando restaurar la casa. Trabajo durante el día y en mis ratos libres trato de mantener la mente ocupada para no pensar tanto en lo que pasa por la noche. He pensado en vender la hacienda, pero algo me ata aquí. Tal vez sea el deseo de descubrir la verdad o simplemente el apego que creé por este lugar que, a pesar de todo, ya siento como mío. La sensación de que algo quedó inconcluso y que puedo ayudar a resolverlo es demasiado fuerte para ignorarla. Algunas noches, al mirar por la ventana de la cocina, veo sombras moviéndose entre los árboles del terreno. Son rápidas, casi imperceptibles, pero suficientes para hacerme contener la respiración. Me quedo allí, inmóvil, esperando que pasen. Nunca pude ver los rostros de esas sombras, solo siento una presencia silenciosa y fría. Eso me asusta, pero al mismo tiempo despierta una voluntad de entender qué quieren esas figuras o quiénes son. He pensado en instalar cámaras por toda la hacienda para intentar grabar algo que explique estos fenómenos. Quiero pruebas, algo que pueda mostrar para que otros crean en lo que digo, pero al mismo tiempo temo lo que pueda capturar. Porque si estas presencias son reales, ¿qué pasará si logro mostrarlo al mundo? ¿Me creerán o solo me tomarán por loco? Es un riesgo que aún no estoy seguro de querer correr. A veces me pregunto si estas almas buscan justicia o simplemente quieren ser recordadas, o si están atrapadas por culpa de algo que sucedió en el pasado y no pueden descansar en paz. Sea cual sea la verdad, siento que mi trabajo no termina con la reforma física de la casa, sino con ayudar a cerrar ese ciclo invisible que mantiene esta hacienda en un estado de tristeza constante. La casa sigue ahí, con sus paredes viejas y su sótano oscuro. Yo sigo aquí, intentando vivir con los misterios que se esconden bajo mis pies. No sé cuánto tiempo más podré hacerlo, ni si alguna vez encontraré la paz completa. Pero mientras esté aquí, no dejaré que esta historia se pierda en el olvido. Crecí en Real de Asientos, un pueblo pequeño, con ese tipo de silencio que pesa en los días secos. La casa de mi familia está al borde del camino, rodeada de un terreno medio abandonado, donde está el granero viejo. Siempre nos pareció extraño que, incluso en los meses más secos del año, el techo del granero siguiera goteando. Nunca llovió, pero el sonido del agua cayendo era constante, como un reloj mojado que nadie podía arreglar. Al principio, solo era curiosidad nada más. Mi hermana mayor, Mariana, murió ahí dentro hace unos 8 años, en un accidente que nadie pudo explicar bien. Tropezó, se cayó y se golpeó la cabeza en una viga vieja. Fue un momento triste. Todos quedamos afectados. Después de eso, nadie quiso entrar más al granero,
al menos no sin compañía. El suelo, cerca de la esquina donde ella cayó, siempre estaba más húmedo, aunque el resto del granero parecía seco. Eso me dejó desconfiado, pero no tenía valor para decirlo. Por la noche, el sonido del agua goteando se hacía más fuerte, como si hubiera cobrado vida propia. Mi madre decía que era solo el techo viejo, que con el calor y el cambio de temperatura, el agua atrapada en algún lugar empezaba a deslizarse. Pero yo sentía algo diferente. Una noche, cuando estaba solo, me senté cerca de la puerta del granero y escuché algo extraño mezclado con el sonido del agua. Eran sollozos bajos, apagados, casi como si alguien llorara escondido. Me quedé mirando hacia la esquina donde siempre goteaba, y por un momento sentí un escalofrío tan fuerte que parecía congelar el cuerpo. Pensé en llamar a mi madre, pero ella ya dormía, y tenía miedo de parecer loco. Los sollozos siguieron un rato, y luego pararon. Al día siguiente, hablé con mi papá, pero solo se encogió de hombros y dijo que era cosa de mi cabeza. Quizás lo era. Quería creer que sí. Con el tiempo, la casa fue quedando más silenciosa, las noches más pesadas. Mi madre ya no quería ni pasar cerca del granero. Decía que sentía un peso extraño en el aire, una presencia que no se podía explicar. Mi papá seguía diciendo que era solo el viento y el sonido del agua, pero yo, por dentro, sentía que había algo más ahí, algo que no se veía, pero que insistía en estar presente. A veces pensaba si no sería mi hermana, de alguna manera. Una vez, un amigo de la familia vino de visita y preguntó por qué el granero siempre estaba mojado solo en una esquina, mientras el resto estaba seco. No supe qué responder. Esa misma noche durmió en mi casa, pero despertó asustado y dijo que había oído una voz de mujer llorando. Fue la primera vez que lo dijo en voz alta. No quería creerlo, pero sabía que no estaba solo en esa sensación extraña. Traté de evitar el granero, pero necesitaba subir para guardar unas herramientas y hacer algunas limpiezas. En una de esas veces, subí con la luz del celular y noté que el suelo mojado tenía un olor diferente, un poco terroso, como si viniera de tierra húmeda. Cuando pasé cerca, sentí una brisa fría y un escalofrío que no venía del viento. Miré rápido hacia atrás, pero no había nada. Mi corazón se aceleró y bajé corriendo. Por la noche, antes de dormir, siempre escuchaba ese goteo. En días de mucho calor, parecía que el agua caía más rápido, más fuerte. Pero nunca entendí de dónde venía. Una vez busqué afuera. Levanté algunas tejas para ver si había una tubería rota o una fuga. No encontré nada, ni un charco, nada que justificara ese sonido constante. Ahí la cosa se puso aún más rara para mí. Un día, mi abuela, que ya vivía lejos, vino de visita y al escuchar sobre el granero, se puso pálida. Dijo que, antiguamente, alguien había enterrado una vasija con agua en esa esquina, como un ritual para proteger a la familia, pero que la vasija podría haberse roto con el tiempo y el agua empezaba a filtrarse de nuevo,
como una advertencia. Me pareció medio loco, pero no pude sacar esa idea de mi cabeza. Algo en ese lugar no estaba bien. Desde entonces, empecé a prestar atención no solo al sonido del agua, sino a lo que pasaba alrededor. A veces, pasaba cerca del granero y sentía una presencia, como si alguien me estuviera observando. Y no era solo yo. Mis padres también empezaron a notar pequeñas cosas, pasos, sombras que desaparecían rápido, un olor a tierra mojada que no tenía razón de estar ahí. Pero nadie quería hablar mucho sobre eso. Era como si todos tuvieran miedo de despertar algo peor. Esa noche decidí que me quedaría más tiempo en el granero para intentar entender lo que estaba pasando. Llevé una silla vieja y me senté cerca del punto donde el suelo siempre estaba mojado. El silencio era pesado. Solo se oía mi respiración y la luz del celular iluminando el lugar. El goteo del agua seguía, rítmico, casi como un reloj. Pero entre esas gotas empecé a escuchar un sonido distinto, un sollozo bajo que parecía venir de la esquina oscura. Me quedé inmóvil, intentando entender si era mi imaginación o algo real. El sollozo se escuchó de nuevo, esta vez más cerca, como si alguien realmente estuviera llorando ahí. Un frío extraño recorrió mi cuerpo. Sentí el sudor en la frente y el corazón acelerado. Quise levantarme y salir corriendo, pero al mismo tiempo algo me retenía, como si fuera importante escuchar lo que ese sonido quería decir. De repente, el goteo del agua se detuvo. El silencio que quedó fue aún más perturbador. Quería gritar, llamar a alguien, pero no me salía la voz. Y entonces, con una última gota que cayó, el sollozo también cesó. Por unos segundos, el granero quedó totalmente quieto, y en ese silencio me di cuenta de que estaba solo, pero no del todo. Era una presencia que no podía explicar, algo que parecía atrapado en ese lugar. Cuando me levanté para salir, el suelo mojado tenía una mancha roja que antes no estaba ahí. No pude identificar qué era, pero me dio un escalofrío tan fuerte que casi me faltó el aire. No le conté a nadie. Tenía miedo de lo que podrían pensar, pero sabía que no podía ignorar eso. Algo en el granero estaba conectado con Mariana, y no era solo su recuerdo. Al día siguiente, le conté a mi madre lo que había visto y escuchado. Ella guardó silencio, con los ojos llenos de lágrimas, y dijo que también extrañaba a su hija, que a veces sentía que ella estaba ahí, tratando de comunicarse. Mi padre seguía diciendo que era cosa de la cabeza, pero yo veía en sus ojos que él también tenía miedo. Ese lugar cargaba un peso que ninguno de nosotros sabía cómo aliviar. Empecé a evitar el granero, pero a veces, por la noche, cuando el viento estaba quieto y el silencio era total, escuchaba ese goteo, mezclado con sollozos. Sentía que alguien estaba ahí, esperando algo o queriendo que no lo olvidáramos. Intenté hablar con mi hermana menor sobre eso,
pero ella dijo que prefería no pensar en el tema. Algunas veces, al pasar cerca del granero por la noche, sentía un olor fuerte a tierra mojada y hojas quemadas. Era raro, porque el área alrededor estaba seca, sin señales de fuego o humedad. Un día, decidí llevar una grabadora para intentar capturar esos sonidos. Al reproducirla, se escuchaba claramente el sonido del agua goteando, pero también unos suspiros y un murmullo que parecía decir mi nombre. Fue aterrador. No le conté a nadie sobre la grabación, porque sabía que pensarían que estaba exagerando o inventando cosas. Pero eso me dejó inquieto, con la sensación de que había algo ahí que necesitaba ser entendido. Empecé a investigar la historia del granero y de la propiedad, y descubrí que, antes de que mi familia viviera ahí, el lugar tenía una historia triste, con desapariciones y accidentes que nunca se explicaron. Me encontré pensando si todo eso no tenía alguna relación con lo que le pasó a Mariana. Y si el granero guardaba más secretos de los que imaginábamos, y si ella estaba de alguna manera atrapada en esa esquina húmeda, tratando de pedir ayuda. Esas preguntas no me dejaban dormir. Pasaba las noches mirando al techo y escuchando el sonido del agua que no paraba. En un intento por entender, empecé a anotar los días en que el sonido era más fuerte, si coincidía con el clima o con nuestras rutinas. Pero no pude encontrar ningún patrón. El sonido venía y se iba sin explicación, como un recordatorio constante, una advertencia muda que nadie sabía cómo descifrar. Y con él, los sollozos apagados que me dejaban la sensación de que algo muy mal seguía ocurriendo en ese granero. Con el paso de los días, empecé a sentirme cada vez más inquieto. Incluso evitaba pasar cerca del granero durante el día, porque el miedo que sentía dentro de él parecía extenderse hacia afuera, como una sombra que no me soltaba. Mi familia notó que estaba extraño, pero nadie sabía exactamente lo que me pasaba. Trataba de explicarlo, pero las palabras salían confusas y nadie lo entendía bien. Una noche, mi padre me llamó para conversar en el patio. Dijo que, a veces, hay cosas en la vida que uno no entiende, pero que no debemos dejar que el miedo nos domine. Habló de que la memoria de Mariana siempre estaría con nosotros, pero que teníamos que aprender a convivir con eso y no dejar que nos paralizara. Sus palabras me dieron un poco de consuelo, pero no apagaron lo que sentía por dentro. Poco después, mi madre sugirió que hiciéramos una limpieza general en el granero. Ella creía que, si quitábamos el polvo, arreglábamos las maderas y ventilábamos el lugar, tal vez el ambiente cambiaría. Aceptamos, y pasamos un fin de semana entero limpiando cada rincón, tirando cosas viejas y ordenándolo todo. Al final, el granero parecía otro, más liviano, pero el sonido del agua seguía tan fuerte como siempre, como desafiando nuestro esfuerzo. Esa misma noche, escuché los sollozos otra vez, pero esta vez más cerca de la casa, casi como si vinieran del patio. Me levanté y fui hasta la ventana, pero no vi nada más que oscuridad y el viento moviendo las hojas. Me quedé allí parado, escuchando ese sonido triste que no podía explicar, y sentí unas ganas enormes de llorar también. Era como si el dolor de Mariana
se manifestara en ese sonido persistente. Con el tiempo, comencé a anotar todo lo que pasaba en el granero, incluso los días en que el sonido desaparecía. Quería entender qué había detrás de esa agua que goteaba sin razón. Anoté horarios, la intensidad del sonido y cualquier cosa fuera de lo común. Descubrí que el sonido se hacía más fuerte en las noches, con cielo despejado y sin viento, y desaparecía en días de lluvia o tormenta. Esas anotaciones me ayudaban a mantener la mente ocupada, pero no me liberaban del miedo. A veces, mientras escribía, sentía que alguien estaba a mi lado, observando cada palabra. Me giraba rápido, pero solo veía las sombras bailando en la pared. Pensé en llamar a alguien para investigar el granero, quizá un experto, pero la idea me ponía aún más nervioso. Una madrugada, me desperté con un ruido diferente. No era el goteo del agua, sino algo como un susurro bajo, casi inaudible. Me quedé quieto, escuchando, y parecía que el sonido venía desde fuera de mi ventana. Me levanté con cuidado, intentando no hacer ruido, y fui hasta la sala. No había nadie, solo el silencio pesado que llenaba la casa. Volví a mi cuarto, pero el susurro continuó unos minutos más, hasta desvanecerse. Al día siguiente, le conté a mi madre sobre el susurro. Se preocupó y sugirió que tal vez estábamos tocando algo que no debíamos. Dijo que a veces el pasado insiste en regresar y que debíamos tener cuidado de no despertar cosas malas. Me dio miedo, pero no pude dejar de sentir que estaba cerca de descubrir una verdad escondida en el granero. Entonces, decidí buscar historias antiguas sobre el terreno donde están nuestra casa y el granero. Hablé con vecinos mayores que recordaban cosas que pasaron antes de que nosotros llegáramos. Algunos hablaron de desapariciones extrañas. Otros contaron que habían visto sombras caminando cerca del granero durante la noche. Todo parecía un poco exagerado, pero se notaba que el lugar cargaba una energía pesada. En una de esas conversaciones, un vecino comentó que, hace muchos años, una joven desapareció en esa zona y que nunca la encontraron. Dijo que ella vivía cerca de ahí y que su familia creía que el granero tenía alguna relación con su desaparición. Eso me impactó, porque empecé a pensar que quizás no era solo mi hermana quien tenía un vínculo con ese lugar, sino que otras historias tristes también estaban ligadas a ese suelo húmedo y lleno de secretos. Después de esa conversación, empecé a mirar el granero con otros ojos. Lo que antes era solo un lugar viejo y algo olvidado, ahora parecía un espacio lleno de memorias que nadie podía borrar. Pasaba más tiempo cerca, observando los detalles, tratando de entender cada sonido, cada olor, cada sombra que aparecía en la oscuridad. Una noche, al entrar al granero con una linterna, sentí un escalofrío fuerte que me recorrió la espalda. El aire estaba pesado, como si algo invisible estuviera ahí adentro. El goteo del agua venía del rincón de siempre, pero esta vez parecía diferente, más lento, como si quisiera llamar la atención. Me quedé parado, tratando de calmarme, cuando escuché un susurro muy bajito. «Ayuda».
Mi corazón se aceleró y la mano que sostenía la linterna temblaba. Quise salir corriendo, pero la curiosidad me mantuvo ahí, quieto. El susurro volvió, más claro esta vez, pero aún débil. Ayuda. No era un sonido común. Parecía una petición de auxilio que venía desde lo profundo del granero, del rincón donde el suelo siempre estaba mojado. Decidí que tenía que contárselo a alguien, pero tenía miedo de lo que pensarían. Mi familia ya estaba cansada de escuchar mis historias sobre el granero, y no quería ser motivo de preocupación o burlas. Así que empecé a anotar todo lo que sentía y veía para mostrarlo algún día, si hacía falta. A medida que pasaba el tiempo, el granero se volvió un lugar que evitaba al máximo, pero que no podía olvidar. El sonido del agua goteando, los sollozos, el susurro, todo parecía llamarme, pidiendo atención para algo que no lograba entender. Sabía que había algo atrapado ahí, algo que necesitaba ser liberado, o al menos reconocido. Una noche especialmente calurosa, cuando el silencio de la casa era absoluto, me desperté con el sonido del agua goteando mucho más fuerte de lo normal. Me levanté y fui al granero, que parecía diferente, más sombrío. Me senté cerca del punto mojado y una sensación de tristeza me invadió. En ese momento, entendí que no estaba solo, que esa presencia, lo que fuera, estaba ahí conmigo. Me quedé sentado, escuchando el sonido del agua, sintiendo la tristeza del lugar, y poco a poco, una extraña sensación de paz empezó a invadirme. Era como si esa presencia intentara comunicarse, no para asustar, sino para pedir que alguien la recordara, que no la dejara olvidada en el tiempo. Al día siguiente, me desperté con el rostro mojado. No sabía si era sudor o lágrimas. Miré al cielo, que estaba despejado, y pensé que quizá era hora de aceptar que hay cosas que no tienen explicación, pero que merecen respeto. Empecé a ver el granero no como un lugar aterrador, sino como un memorial silencioso para mi hermana y todo lo que quedó ahí. El agua siguió goteando, y aprendí a convivir con ese sonido constante, que ahora tenía un significado distinto. Ya no era solo ruido, era recuerdo, presencia, un lazo entre el pasado y el presente. Las noches dejaron de ser tan aterradoras y pude dormir mejor, sabiendo que, de alguna forma, Mariana estaba ahí, cerca de nosotros. Hoy, cuando paso por el granero, ya no siento miedo. Siento respeto y una tristeza tranquila. El agua que gotea en esa esquina sigue ahí, como si fuera una historia que nunca termina. Un misterio que no necesita resolverse, solo comprenderse. Y me quedo ahí, escuchando el sonido de las gotas, como si fuera una conversación silenciosa entre yo y el pasado. Gracias por habernos acompañado en este viaje de terror. No olvides dejar tu like y tu comentario. Hasta el próximo video.